Buenas noches a todos. Si les parece bien, vamos a dar unos pequeños minutos para que terminen de incorporarse algunos de nuestros compañeros. Si les parece bien, empezamos en unos 3 minutos más. No, Paula, no te preocupes. Voy a subir las presentaciones. La primera la tuve que trocear para que pudiese llegarles, pero hoy me aseguro de tenerles las presentaciones de la sesión anterior y la de este día. Edgar, las presentaciones están en el aula virtual, en el apartado de documentación. Ahí estarán en cada uno de los bloques, ¿no? Encantado, Manuel, desde Chile. Tenemos compañeros de Colombia, de Ecuador. Bueno, bienvenidos a todos. Y voy a compartir mi pantalla para poder continuar con la sesión. Bien. Creo que ahí se ve mi pantalla, ¿no? Si me lo pueden confirmar, si se ve sin ningún problema. Perfecto, Edgar, muchas gracias. Gracias, perfecto. Bien, la sesión pasada hicimos una breve introducción sobre algunos campos de aplicación de la inteligencia artificial en donde prácticamente en todos los sectores empezamos a emplear la IA, la inteligencia artificial para poder mejorar diferentes procesos dentro de diferentes sectores. Hablábamos del sector de la agricultura, del desarrollo de software. En este caso de la educación también hay diferentes aspectos en donde podemos emplearla para mejorar diferentes labores, tanto docentes como para la gestión dentro de un centro educativo, ¿no? Decía yo que en este bloque en donde participaré yo, nos centraremos especialmente en cómo la inteligencia artificial generativa puede ayudarnos a llevar a cabo diferentes labores de diseño de espacios de aprendizaje, refiriéndonos a esto, a la posibilidad que tenemos como profesores de poder desarrollar diferentes recursos educativos, actividades de aprendizaje, instrumentos de evaluación. Es decir, la IA generativa puesta a disposición para el diseño de entornos de aprendizaje, ¿no? Y esto, desde luego, lo haremos utilizando una IA generativa que está altamente disponible y que se ha democratizado gracias a diferentes aplicaciones, motores, modelos que han sido preentrenados
para que pueda ser utilizada por personas que, sin importar su conocimiento sobre inteligencia artificial, puedan llevar a cabo labores plenamente útiles empleando esta tecnología. También veíamos en la sesión anterior algunos aspectos de los entornos de aprendizaje que seguramente tendremos como referencia para poder emplearlos a la hora de diseñar diferentes recursos educativos utilizando la IA. Bien, hoy nos centraremos en viendo este gráfico en la parte que se encuentra en la parte inferior referida a la IA generativa. Tanto Luis Miguel Garay como yo hemos dicho que la inteligencia artificial es un campo de conocimiento ampliamente desarrollado ya desde hace algunos años, ¿no? Casi desde los años 30, 50, 70, hay referentes importantes de aproximaciones de la inteligencia artificial y que desde luego esto en los últimos años se ha potenciado enormemente a través de tecnologías como pues los que conocemos ahora de OpenAI para poder emplear esos conocimientos y aplicarlos en nuestros días. Decíamos que actualmente se ha explosionado de forma considerable el uso de la inteligencia artificial generativa gracias a la gran capacidad de cómputo que tenemos y sobre todo al gran entrenamiento que se ha llevado a cabo en estos modelos, ¿no? A través de toda la información digital que está disponible en el mundo, ¿no? Yo quisiera que pudiésemos primeramente empezar con el conocimiento de cómo funciona esta IA generativa, ¿no? E intentaré explicarlo de una forma sencilla para poder comprender cómo ha sido entrenado un modelo de estas características, por ejemplo, un modelo como los modelos que tiene OpenAI o Claude o Gemini, que son modelos quizá de los más empleados, no son los únicos, pero que utilizan técnicas de aprendizaje profundo, ¿no? Modelos preentrenados, es decir, modelos supervisados, donde con una gran cantidad de información con los que se les ha entrenado, permiten poder dar resultados a través de ese entrenamiento. Bien, en ese sentido, estos modelos que se conocen como modelos de lenguajes preentrenados, es decir, OpenAI o GPT o Claude o Gemini, entre otros motores, son conocidos como modelos de lenguaje, ¿no? Modelos que entienden un lenguaje humano en diferentes formas y que de alguna manera permiten al humano interactuar con estos modelos que han sido preentrenados para poder responder a estas solicitudes que podemos hacer, ¿no? Quizá uno de los modelos más conocidos pues es el GPT, ¿no? El GPT, que es Generative Pre-trained Transformer, ¿no? Y este nombre básicamente hace referencia a que es un modelo preentrenado y que ha utilizado técnicas de transformadores. ¿Qué significan los transformadores? Ahora explicaré un poco más para entender cómo estos modelos han sido preentrenados y a través de qué elementos podemos comprender cuál es su funcionamiento, ya no como una caja negra, pero tampoco con la complejidad que muchas veces implica la implementación de estos modelos. Bien, otro aspecto que tenemos que entender es que estos modelos preentrenados, su nombre general, genérico, pues también se les conoce como Large Language Models, es decir, lenguajes grandes o un modelo lingüístico grande, ¿no? Y es un tipo de modelos o de programas de inteligencia artificial, principalmente de aprendizaje profundo, es decir, son lenguajes de aprendizaje máquina que utilizan técnicas supervisadas, entrenadas, ¿no? Y que pueden reconocer y generar texto, y ahora no solo texto, pueden reconocer, por ejemplo, ahora hay reconocedores de voz donde yo puedo interactuar, así como lo estoy haciendo con ustedes, ¿no? Y que puedo interactuar a través de
audio, incluso vídeos, y que son capaces de reconocer esa comunicación de entrada para producir salidas, que también esas salidas pueden ser en formatos textuales, audios, videos, imágenes, entre otras salidas que son capaces de generar, ¿no? Dicho de otra manera, los LLMs, que son modelos lingüísticos grandes, y su palabra de large o de grande se refiere a ese entrenamiento con gran cantidad de datos con los que se ha entrenado para poder interactuar con el humano a través de diferentes formas, ¿no? También otro nombre que podremos entenderlo como un sinónimo son los modelos fundacionales, ¿no? O sea, cuando nos referimos a GPT, a Claude, a Gemini, son o LLMs, ¿no? Large Language Models, o también son conocidos como modelos fundacionales. Y estos modelos, como he dicho, pues han sido entrenados con gran cantidad de datos que han sido etiquetados para que a partir de esta información nosotros podamos llevar a cabo tareas de nuestro interés. Esto, si vemos un LLM, que es, digamos, representado a través de un cerebro, pues son LLMs que han sido entrenados con información digitalizada, desde luego, que se encuentra disponible en diferentes fuentes de información, ¿no? En formatos textuales, es decir, que ha sustraído información de artículos, de libros, de cualquier cantidad de información que está disponible en la red, ¿no? Fuentes de información noticiosos, de todo tipo, ¿no? A nivel de texto, también ha sido entrenado con información auditiva, es decir, audios. También ustedes saben que hoy en día el mundo está ampliamente digitalizado y que tenemos muchos dispositivos conectados a Internet para poder captar diferentes señales, ¿no? Hablamos de ciudades inteligentes, edificios inteligentes, casi todos los dispositivos captan información. Vamos, ahora hasta un refrigerador constantemente captura datos y digitalizados y puede enviarlos a través de la nube, de Internet, puede enviar toda esa información. Es decir, hoy también el mundo cuenta con una gran diversidad de información que se produce a través de diferentes señales, ¿no? Señales que a veces son señales de movimiento, de temperatura, iluminación y otro tipo de sensorizaciones que tenemos disponibles, ¿no? También estos modelos han sido entrenados con imágenes que están accesibles de forma digital, ¿no? Por ejemplo, bancos enormes de imágenes para poder preentrenar todos estos modelos, ¿no? Por ejemplo, reconocedores de rostros, bueno, pues han sido preentrenados con imágenes. También hay otro tipo de datos que se conocen como datos no estructurados, ¿no? Que pueden ser de tipo textual, pero que no son bases de datos no estructurados, o también pueden ser bases de datos completamente estructuradas, ¿no? Todos los aplicativos que existen en las organizaciones, pues contemplan o contienen bases de datos sobre los cuales también pueden preentrenarse estos modelos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo información sobre datos del comportamiento del consumo de clientes de un banco, pues también con esas bases de datos yo puedo preentrenar estos lenguajes lingüísticos. Bien, ahora, una vez que estos modelos se entrenan, pueden servir para diversos propósitos, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, a partir de ese preentrenamiento y una entrada de esta información, yo puedo pedir que a partir de ciertos datos sustraiga información. Yo le puedo preguntar a un LLM o un modelo fundacional como GPT que me diga, pues, y como seguramente muchos de ustedes han hecho, pues cuáles son las capitales las principales capitales del mundo o cuáles son todos los países del mundo. Es decir, puedo sustraer información de manera muy objetiva, ¿no?
También puedo, a través de estos modelos, hacer reconocimiento, ¿no?, de objetos. Por ejemplo, yo le puedo enviar una imagen a un modelo y preguntarle qué objetos ve en una imagen, ¿no? O puedo, incluso a través de un video, sobre todo en las últimas versiones, yo puedo interactuar incluso con la cámara. Imaginar el caso de uso donde un invidente, a través de un teléfono cargado con OpenAI, la 4O Omni, con una cámara abierta, puede preguntarle al modelo qué es lo que está reconociendo. Cuando un invidente no puede ver, la cámara puede detectar y en una forma eh, narrada, pues el modelo puede darle información para poder reconocer objetos a través de un vídeo, ¿no? También a través de estos modelos puedo hacer un análisis de sentimiento, es decir, yo a partir de un texto puedo analizar, hacer análisis de sentimientos sobre textos, ¿no? Que esto puede ser útil para, pues, analizar el sentimiento de un cliente o cómo se comporta la marca a través de redes sociales, o, por ejemplo, ahora que casi han concluido las elecciones en Estados Unidos, en redes sociales podemos hacer análisis de sentimientos sobre el triunfo de un candidato o la pérdida de otro candidato, ¿no? Entonces, todos estos análisis, evidentemente, pueden ser empleados, utilizados para diferentes casos de uso. Pero lo importante es entender que los modelos fundacionales, los LLMs, en concreto GPT o cualquier modelo que empleemos, pues ha sido preentrenado con gran cantidad de información, se sigue entrenando con información que los usuarios van proporcionando para poder hacer los diferentes análisis y que esto nos permite tener diversos usos, ¿no? Eh, Siendo un poco más, profundizando un poco más en este sentido, cuando hablamos de un LLM, ¿no?, un modelo de lenguaje natural, desde luego yo puedo interactuar con este lenguaje a través de diferentes tipos de entradas, ¿no? Quizá la más habitual y la que nosotros nos centraremos, pues son interacción a través de solicitudes que hace un usuario, ¿no? Yo puedo, a través de un modelo, pues hacer solicitudes, ¿no? Por ejemplo, aquí, eh, ¿vale? Pues yo, a través de consultas muy sencillas como esta que está aquí, dame las principales capitales del mundo, yo interactúo de una forma textual para poder sustraer información precisa, ¿no?, con la que fue entrenado un modelo de estas características, ¿no? También yo puedo hacer un dictado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar, la máquina que tengo aquí conectada está llevando a cabo una grabación del audio y yo lo que hago es, una vez terminando esta grabación, pues lo paro, me convierte a texto la grabación que yo tengo y pues puedo enviarlo, ¿no? Eso es una forma también de poder interactuar con estos modelos. Pero también, como he dicho, yo puedo dictar, ¿no?, a través de esta misma tecnología para que yo pueda interactuar no solo de una forma textual, sino también a través de un formato de estas características, ¿no? Entonces, bien, a través de un LLM yo tengo diferentes formas de poder interactuar. Quizá la más común es a través de solicitudes de un usuario, pero también podemos programar sistemas, sobre todo quienes que sean informáticos pueden implementar diferentes formas de utilizar esta tecnología a través de solicitudes no humanas, sino también de sistemas que pueden llevar a cabo interacción con todos estos modelos, ¿vale? Y es por eso que hay múltiples aplicaciones que se han desarrollado sobre eh, pues los modelos preentrenados, ¿no? Por ejemplo, si yo me refiero a alguna herramienta de IA como Copilot
que me permite a través de mis herramientas de email, ¿no? De ofimática, en concreto de email, yo puedo a través de Copilot, que es una herramienta muy concreta de Microsoft, puedo, por ejemplo, contestar correos electrónicos de manera muy acelerada, ¿no? Copilot no es otro LLM. Copilot es una herramienta, una interfaz que lo que utiliza es por debajo los LLMs para poder llevar a cabo tareas inteligentes a través de estos modelos que ya han sido preentrenados, ¿no? Entonces, en esta imagen lo que pretendo mostrar es cómo a través de un LLM yo puedo tener diferentes formas de poder interactuar con él, ¿no? Que las principales son los requerimientos o las solicitudes humanas en diversos formatos y luego también puedo esperar de estos modelos resultados, ¿no? Salidas. Estas salidas pueden ser textuales, pueden ser código, pueden ser textos tipeados, pueden ser videos, es decir, una serie de salidas con tipologías distintas, ¿no? Y esto, de alguna manera, pues habla del gran potencial que tienen estas tecnologías para poder interactuar con ellas de diferentes formas para poder obtener diferentes tipos de salidas. A manera simplemente de orientación, pues entendemos que existen diversas tecnologías equivalentes, ¿no? Quizá las más populares son GPT, ¿no? Que es quizá uno de los modelos más potentes que se encuentran a disposición de los usuarios. También, aunque ya en nombre de Gemini, pues es una herramienta que también está disponible con versiones gratuitas para el gran público, ¿no? Claude, que también es una herramienta muy interesante y que desde luego cada día aparecerán más modelos que se preentrenan con información y algunos tienen pues sus virtudes frente a otras o desventajas frente a otras, ¿no? Yo, por ejemplo, soy usuario de GPT en una versión de pago, ¿no? Donde yo puedo tener acceso pues a diferentes modelos que puedo emplear de una forma más acelerada, modelos que no solo están preentrenados y dan una respuesta, sino también que son capaces de llevar a cabo labores o razonamientos mucho más profundos y avanzados, ¿no? Sobre todo en la versión o One Mini o One Preview, ¿no? Pero la versión gratuita, que es la GPT-4, ¿no? Pues creo que puede ser una buena solución para poder utilizarlo en nuestra labor docente, ¿no? En el diseño de ambientes de aprendizaje. Pero también hay otras versiones, por ejemplo, en este caso, aquí está la interfaz de usuario de Gemini, que es una herramienta de Google. Si ustedes ponen gemini.google.com, podrán, con una cuenta de Gmail, que también son gratuitas, poder llevar a cabo el uso de estas herramientas. Si ustedes se fijan, siempre en un formato de chat, ¿no? Donde tengo la línea donde yo puedo introducir información, ¿no? También en la parte derecha suele estar los elementos de entrada que yo puedo tener, ¿no? Yo puedo poner, por ejemplo, un dictado. Aquí me pide previamente, hola. Si se fijan, lo que hace él, a diferencia del otro, es que según yo estoy hablando, el audio lo traduce a texto, ¿no? Que es una manera de procesamiento del lenguaje natural. Es decir, mi ordenador está captando el audio y de forma simultánea está haciendo un trabajo de traducción de texto, de voz a texto, ¿no? Que es lo que está poniendo en la pantalla. De tal suerte que si yo quiero interactuar en lugar de escribir, lo puedo hacer a través de un dictado, ¿no? También lo puedo hacer a través de imágenes, ¿no? Yo puedo subir, por ejemplo, si pongo aquí de Bogotá,
Sí. Y le digo, a ver, imágenes, ¿no? Vamos a bajar una imagen que pueda ser simbólica, ¿no? A ver si es capaz de decirnos qué ciudad es, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy aquí a Gemini y la descargo aquí. No me deja, o sea, lo tengo que descargar primero. Aquí un nuevo directorio. Teniendo el archivo, sí, y le puedo decir, dime qué ciudad es, ¿vale? Entonces yo le subo una imagen y él es capaz, con el preentrenamiento que tiene, analizarla, ¿no? Lo que hace es analizar los patrones de la imagen, ¿no? Y a partir de esas características es capaz de saber qué ciudad es, ¿no? Y describe cuáles son los elementos arquitectónicos por los que deduce que es Bogotá, ¿no? Sobre la Plaza de Toros, la Santa María, las cordilleras de los Andes, la mezcla de arquitectura, ¿no? Y ahí pone ciertas características por las que determina qué es esta ciudad, ¿no? Entonces, como he dicho, pues hay diversas herramientas, por ejemplo aquí, ¿no? Estamos utilizando otra que también tiene su versión gratuita. Voy a hacer exactamente lo mismo porque si ustedes se fijan, aquí yo puedo subir archivos, documentos o imágenes máximo 5 a 30 megabytes cada uno, o puedo subir screenshots, ¿no? Pues yo lo que voy a hacer es básicamente lo mismo y le voy a preguntar qué ciudad es. Si se fijan, esta fue mucho más rápida, no me describe nada más que indicarme cuál es la ciudad, pero también con el mismo resultado, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros cuando interactuamos con un modelo, sobre todo algunos que son gratuitos, yo puedo subir imágenes, audios, pero por ejemplo aquí, en la versión gratuita de Claude, además de imágenes y texto, en su versión gratuita no puedo hacer dictado, pero sí puedo subir archivos, ¿no? Yo le puedo pedir, por ejemplo, este es un, en ocasiones, ¿no? Los departamentos de recursos humanos quieren analizar, ¿no? Currículums, o por ejemplo aquí 9 páginas, entonces yo le puedo decir, por ejemplo, subiendo el archivo, un, bueno, pues yo puedo subir un archivo y a partir de una instrucción quiero que me haga una síntesis, ¿no? De sus principales, bueno, destacando su perfil profesional, ¿no? Entonces me dice, Jorge Valenzuela es un jefe de IA, de datos y modernización de aplicaciones de Microsoft de España, ¿no? Entonces quita toda la paja que hay en ese documento y se centra en las claves más relevantes de este caso de un compañero, ¿vale? Entonces, aquí lo relevante es cómo yo puedo, a través de un modelo como este, interactuar de diferentes formas, haciendo un dictado,
escribiendo texto. Por ejemplo, también ahora en GPT 4.0 también yo puedo cambiar a modo búsqueda, ¿no? Es decir, que lo pueda utilizar yo como un buscador semántico, como si fuera Google, ¿no? Para poder hacer búsquedas. Por tanto, nosotros cuando utilizamos un modelo es muy importante comprender qué diferentes formas tengo de interactuar y sobre todo en qué formatos y desde luego qué tipos de salidas me puede generar, ¿no? Por ejemplo, puedes, por ejemplo, ¿no? Dame ¿cómo se llaman estas cosas que a veces, no, aquí no, aquí. Sí, le voy a pedir, por ejemplo, que me haga una del CV de Jorge. Entonces yo, a partir del documento que le he dado, quiero que me haga una nube de palabras, entender que una nube de palabras es una forma de visualizar conceptos donde las palabras que tienen mayor tamaño son más relevantes y las que son menos tamaño son menos relevantes. Entonces, yo también puedo que me dé, a partir de ese currículum vitae, cuáles son las nubes de palabras donde me resalta los elementos más importantes de su currículum, ¿no? Entonces, por ejemplo, pone en grande Cloud, IA, Solution, Data, ¿no? Después, en tamaños menos grandes, Microsoft, de hecho, él es el director de IA de Microsoft, ¿no? Tiene seguramente habilidades de coaching, ¿no? Y es una manera gráfica de leer un currículum vitae, ¿no? Que es una salida distinta a un texto sobre el que yo puedo pedir pues en esta herramienta, ¿no? Entonces, aquí la creatividad es infinita, ¿no? De cómo poder utilizar un modelo a partir de las grandes posibilidades que me plantee, ¿no? Yo también le puedo decir de esa... Ahora le digo, bueno, está muy bien la nube de ideas, de palabras, pues quiero ahora que me hagas un timeline de su hoja de vida, ¿no? En un formato JPG. Entonces, a partir de su currículum me va a ser seguramente un gráfico, yo nunca lo he hecho, se me ha ocurrido ahora, pues de todo su historial, ¿no? Y es una manera de hacer una lectura rápida. Ustedes saben que la IA se aplica prácticamente en todos los sectores, ¿no? Hace poco estuvimos ahí en Ecuador dando unas conferencias de cómo la IA ayuda a los procesos por ejemplo, aquí, ¿no? Me está diciendo, no se alcanza a ver muy bien, pero a partir de los años me dice en qué periodos pues él estuvo de internship, de desarrollador de Java, en qué periodos estuvo como ingeniero en Ericsson, ¿no? Cuándo ha sido profesor, cómo ha evolucionado sus puestos, ¿no? De jefe de digital y ahora de jefe de IA y datos de Microsoft, ¿no? Entonces también es una forma interesante de poder leer esta información, ¿no? Entonces, ahora imaginar que, pues por ejemplo, en una universidad como la nuestra, que cada año puede, pues quizá contratar a cerca de, no sé, 500.000 profesores en toda la universidad y todo el volumen de currículums vitae que puede analizar, ¿no? Entonces, una herramienta de estas características puede acelerar rápidamente el procesamiento para poder encontrar los perfiles más indicados, ¿no? Y creo que esto, bueno, pues son herramientas que no solo son útiles para los departamentos de recursos humanos, también los profesores y quienes enseñamos quizá estas áreas no de ingeniería de software, sino de otras disciplinas, cómo nuestros estudiantes pueden acelerar
su trabajo, su desempeño a través de la formación de este tipo de herramientas. Siguiendo, bueno, pues estos LLMs hay diversas versiones, ¿no? Yo con este gráfico lo que quiero mostrar es cómo en tan poco tiempo, ¿sí? Por ejemplo, GPT, que surgió en el año 22, después GPT-3 en el 2023, el GPT-4, que también fue a principios del 24, finales del 23, cómo son capaces de incrementar de forma importante su capacidad de poder aprender y sobre todo de poder procesar la información a través de diferentes formas, ¿no? Textuales, imágenes, videos, audios y su capacidad de producir salidas también en múltiples formatos. ¿Cómo funcionan estos modelos, no? Bueno, pues un modelo preentrenado, como GPT, es como si fuese un modelo, en este caso simplificando, ¿no? Como un modelo climático. Un modelo de esas características, evidentemente, pues, requiere unas entradas, ¿no? En el caso de un modelo climático podemos deducir que, entre otras variables, tiene como inputs pues, temperatura, probabilidad de lluvia, humedad, puede haber viento, ¿no? Una serie de características de entrada, y a partir de un algoritmo, que muchas veces son algoritmos matemáticos, puede estimar la probabilidad de lluvia, probabilidad con el soleado y de viento, ¿no? Es decir, un modelo es un modelo que a partir de ciertas entradas es capaz de determinar con cierta probabilidad una salida, ¿no? En el caso de GPT, como hemos dicho, es un modelo de lenguaje, no es un modelo climático, sino es un modelo de lenguaje, y por tanto las entradas a ese modelo de lenguaje, pues es un lenguaje humano, ¿no? Un lenguaje que puede ser en diferentes formatos, pero es un lenguaje humano. Por ejemplo, en este caso, el modelo GPT recibe entradas, en este caso textuales, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo escribir ¿qué eres?, ¿no? Y a partir de esa entrada, el modelo preentrenado es capaz de generar una respuesta con una alta probabilidad de que sea correcta a la solicitud que hace esa entrada, ¿no? Y por tanto, bueno, pues a partir de esa entrada puede responder un modelo, pues soy una IA, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he hecho esa pregunta por muy tonta que sea, ¿no? Podemos intentarlo. Entonces, a partir de esa entrada, es capaz de analizar esa entrada y con un modelo de probabilidad que ha sido preentrenado puede determinar una salida, ¿no? Entonces aquí pues, responde de forma extendida, que es un GPT, una inteligencia artificial creada por esta empresa y está diseñada para ayudar con información, responder preguntas, generar ideas y así tareas diversas, ¿no? Desde lo educativo y profesional. Bien, entonces este modelo, GPT, que significa Generative Pre-trained Transformer, pues es un modelo que con una alta probabilidad, es decir, es un modelo de probabilidad que ha sido entrenado a través de una red neuronal, puede responder a través de una salida, ¿no? En este caso, en una salida, también en un lenguaje, un modelo de lenguaje, genera salidas de lenguaje, en este caso textuales. También podemos entender que una entrada, como esta que está aquí descrita, ¿no? Que yo le puedo introducir al modelo, puede interpretar la semántica con la que está desarrollada. Es decir, yo puedo, a manera de ejemplo, introducir, si tienes un momento, quiero que sumes 3 más 2, ¿no? No, perdona, 4 y luego lo multiplicas por 8 y nada, ya me dices cuánto te da. Es decir, en un lenguaje con un slang muy castellano, ¿no? Yo le doy instrucciones que a veces se puedan asemejar a unas operaciones aritméticas, incluso con expresiones que el modelo puede deducir que no aportan valor
a una expresión matemática y que el modelo es capaz de entender que lo que está solicitando es una operación que resulta de la suma de 3 más 4 multiplicado por 8, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante entender que incluso con errores, como yo he escrito hace un momento alguna palabra equivocada, el modelo es capaz de interpretarlo y que con una alta probabilidad generará una salida, ¿no? Y cuando digo con una alta probabilidad, pues siempre es respondiendo a esa pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿no? Es preciso, es exacto. Bueno, desde luego puede cometer errores y en la medida que nosotros seamos capaces de contextualizarlo a partir de entradas, seguramente un motor puede tener un mejor desempeño, ¿no? Decíamos que GPT es un modelo de lenguaje que es, digamos, es una implementación de una red neuronal, ¿no? Decíamos que una red neuronal, en la primera sesión con Luis Miguel, pues una red neuronal es una red que tiene una serie de contexto de entrada, es decir, una serie de inputs que se envían a esa red y esa red a través de diferentes nodos es capaz de procesar esas entradas y con determinadas probabilidades es capaz de generar una capa de salida. Esto en forma sencilla podemos nosotros a una red neuronal como la que tenemos aquí, poderla preentrenar a partir de millones de imágenes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que este modelo sea capaz de reconocer imágenes de gatos, pues yo puedo entrenarla a partir de múltiples entradas, ¿no? Para poderlo entrenar con una serie de datos, ¿no? Estos son conocidos como modelos supervisados. Supervisados significa que un modelo se entrena, se preentrena con una serie de datos para poder, a partir de esos datos, inferir, a partir de próximas entradas, con alta probabilidad, una salida, ¿no? Y evidentemente los modelos dependen de una buena calidad del dato para que puedan ser preentrenados, ¿no? Si yo tengo un volumen importante de datos con una buena calidad, seguramente un modelo puede ser preentrenado de forma adecuada, ¿no? Entonces, imaginar que yo a este modelo que quiero preentrenar para que pueda reconocer imágenes de gatos, independientemente que sean realistas o dibujos animados, pues yo puedo enviarle todas estas informaciones. Y la propia red, a partir de todos los ejemplos o todos los casos que yo introduzca, es capaz de identificar características, patrones específicos en esas imágenes, ¿no? Es decir, a partir de estos ejemplos, la red puede interpretar que un gato tiene 2 ojos, tiene unas 4 patas, una cola, sus orejas tienen ciertas características que pueden estar en cierta posición, su nariz, en fin, su anatomía es detectable a partir del entrenamiento, a partir de múltiples casos, ¿no? Aquí hablamos de 6 casos, pero si yo doy millones de registros de imágenes para poderlo preentrenar, el modelo será capaz de reconocer a partir de una entrada de una imagen sobre estos elementos, ¿no? A veces ese preentrenamiento, bueno, puede ser asistido por humanos, ¿no? Bien, en ese sentido también es importante reconocer que aunque nosotros metamos imágenes o textos, las máquinas no entienden imágenes y textos, ¿no? Porque las imágenes para una computadora pues no dejan de ser bits y bytes, ¿no? Es decir, esto se traduce a una serie de números que pueden ser reconocibles como tokens, que representan cada una de las palabras, oraciones, párrafos, páginas, en este caso de textos, pero también cuando son imágenes se decodifican a ciertos elementos numéricos para poder identificar esos patrones, ¿no? Es decir, que una red neuronal no es que propiamente reciba un texto literal, sino puede ser transformado a partir de tokens, que estos tokens son los que son útiles para poder preentrenar a un modelo y que
A manera de ejemplo, si nosotros tenemos un texto, ¿no? De me voy a quitar de en medio, coma, no sé que me pille el toro, bueno, una frase, como puede ser tan absurda como esta, en realidad lo que es procesable por una red neuronal son una serie de tokens que pueden representar una o múltiples palabras o letras, ¿no? Esto no es necesariamente una letra, un número, o una palabra, un número, pero sí son números que representan esos textos, ¿no? Y cuando nosotros, digamos, traducimos o convertimos esos textos en números, podemos nosotros identificar patrones que representan palabras o frases y la concurrencia de esas palabras y frases dentro de oraciones y páginas, ¿no? A estos números se les llama tokens, ¿no? Por eso cuando nosotros escribimos en un modelo de estas características, generalmente me puede admitir un número de tokens. Es decir, cuando yo interactúo con un modelo, le puedo dar un texto y esos textos en realidad son tokens que se introducen al modelo para poder interactuar y ser procesados, ¿no? Estos tokens también pueden tener correlaciones, ¿no? Es decir, en esta frase, la y reina están juntos, ¿no? Pues puede haber una correlación en esas palabras, ¿no? Por poner un ejemplo, y me imagino que no me dejarán mentir, si yo quiero que ustedes me adivinen un animal, ¿no? Y si yo les digo como características del animal, es decir, palabras que están juntas a un elemento conceptual, pero que yo no lo estoy indicando, pero por el simple hecho de que existe esa concurrencia de palabras, podemos deducir que hablamos de un determinado animal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, quiero que adivinen el, no, el tipo de animal que es caracterizado por alto peso, cuatro patas, con una piel gris corrugada, que tiene una trompa larga, que tiene orejas grandes, ¿no? Pues seguramente con esas características, es decir, palabras que están correlacionadas, podemos deducir de qué topic estamos hablando, ¿no? Entonces, esa es una manera muy sencilla, exactamente, José Luis, un elefante, ¿no? Es decir, esto nos permite poder entender este breve ejemplo de cómo a partir de esas entradas del lenguaje humano que se traducen a tokens y esos tokens tienen una correlación a partir del aprendizaje que ha tenido a través de millones de datos, ¿no? Y que pueden tener una genética esas palabras con otras palabras. Es decir, la reina, princesa, chica, vestido, que cada uno de ellos es un token, puede tener una correlación con otras palabras, ¿no? Es decir, eso que se pinta como unas cajitas de color crudo, significa que estas palabras tienen un nivel de correlación, ¿no? Esto es un procesamiento que se hace y que se conoce como embedding, ¿no? Después de analizar múltiples cantidades de datos y entender que hay patrones relacionados, yo puedo tener casi un ADN de palabras para saber la correlación que existe entre esas palabras, ¿no? Es decir, qué tokens se relacionan con qué tokens. Entonces, cuando yo escribo un token, él es capaz, porque no lee, no sabe leer la computadora, simplemente a partir de todas estas palabras, estos tokens, es capaz de saber por la correlación que hay en esas palabras a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y con probabilidad puede responder, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos tener palabras que pueden representarse a través de tokens, que pueden tener un embedding múltiple con millones de palabras, ¿no? Y eso permite que pueda aprender un modelo de esta naturaleza y dar respuestas suficientemente coherentes a partir del entrenamiento que tiene, ¿no? Ahora, muchas de las frases que nosotros escribimos para poder simplificar el número de tokens, pues lo que hace es simplificar, ¿no? Imaginar una frase que yo tengo, el gato está durmiendo en el sofá, quizá yo puedo poder quitar ciertos elementos de una oración para poderlo compactar sin alterar la información semántica de esa oración, ¿no? Entonces, por ejemplo,
hay algo que se llama lematización, que es simplificar oraciones para que a partir de ellas podamos procesar esa cantidad de información, ¿no? En este caso, puedo sintetizarlo, gato, dormir, sofá, y eso no altera, esta frase resultante de la lematización, no altera el significado de la oración, ¿no? Y una vez teniendo esto, se puede tokenizar y, por tanto, deducir o aprender o relatar, ¿no? Y esa es una manera bajo la cual estos modelos, como GPT, que es una red neuronal, ha sido entrenado con millones de datos. Por ejemplo, la versión 4 ha sido entrenado con más de 100 billones de parámetros de entrada, ¿no? Parámetros es, pues esos tokens y esos nodos en los que yo introduzco información para poder ser entrenado. Bien, hasta aquí quisiera cambiar a otra presentación para poder retomar, sobre todo acercándonos, después de entender cómo estos modelos se pueden preentrenar, concretamente GPT. Creo que es muy importante y sobre todo en lo que nos centraremos a partir de este momento, en cómo interactuar con estos modelos para tener resultados eficientes a la hora de dialogar, no solo para el mundo de la educación, sino es muy relevante poder interactuar a través de algo que se conoce como la ingeniería del prompt, ¿no? Es decir, cómo yo puedo interactuar con un modelo de estas características de la mejor forma posible, lo más eficiente, para tener resultados los más adecuados posibles, ¿no? Adecuados a los intereses que ustedes tienen, ¿no? Bien, entonces decíamos que la IA generativa pues es una red neuronal entrenada y que a manera de definición, pues estos son conocidos como LLMs o modelos fundacionales, ¿no? Decíamos que estos han entrenado con muchas fuentes de información para diferentes fines y quizá los LLMs más populares son los que tenemos aquí, ¿no? En versiones gratuitas, pues GPT-4, que es ahora la gratuita, ¿no? Antes era la 3, ahora podemos tener acceso a esta versión de forma gratuita con resultados bastante poderosos, ¿no? Pero también con una cuenta de Gmail podemos tener acceso a Gemini o a Claude, también como un motor gratuito para poder utilizar, ¿no? Decía que parte de lo que nos resta de esta sesión y las posteriores, vamos a trabajar mucho con este concepto, ¿no? El prompt engineering. El prompt engineering, o primeramente definiendo qué es un prompt, ¿no? Pues no deja de ser una serie de instrucciones que nosotros vamos a utilizar para guiar el modelo. O sea, si yo quiero interactuar con el modelo, yo lo que escriba en esta caja de texto le va a guiar al modelo para poder responder de manera eficiente, ¿no? Entonces, el prompt son esas instrucciones que nosotros utilizamos para contextualizar o guiar al modelo. Y este texto de entrada que se le proporciona al modelo, insisto, puede ser un texto, puede ser un dictado o puede ser un diálogo que yo tengo con el propio modelo, ¿no? O incluso un archivo o una imagen, un video, es decir, hay diferentes formas de interactuar. Entonces, este texto de entrada pues, proporciona al modelo la suficiente información para dar un resultado coherente, ¿no? Aquí es muy importante subrayar que si nosotros hacemos un buen prompting, podemos tener respuestas coherentes, ¿no? A veces cosas como, ¿sí? Si yo hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué temperatura hay? Y si se fijan, la voy a hacer en los diferentes modelos que tengo, ¿no? Aquí, y también lo voy a hacer en Gemini, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, a GPT-4, ¿sí? ¿Qué temperatura hay? Si se fijan,
ahora lo que hizo, dedujo que si yo le digo qué temperatura hay, él lo que hizo fue primeramente buscar, si se fijaron aquí, decía buscar, ¿no? En el icono que estaba por aquí, ¿no? Lo vuelvo a hacer. Si se fijan aquí empieza a buscar en Internet. Es decir, ya ahora los modelos tienen capacidad de conectarse a Internet. ¿Para qué? Para buscar la localización que yo tengo a través de el navegador, ¿no? A través de la IP, saben dónde yo me encuentro, que es esta zona, la de las Rosas en Madrid, y a partir de ahí consulta un servicio externo que se llama Accurate Water, y que ese servicio externo, pasándole la información de mi localización, le dice qué temperatura. Es decir, este modelo en este momento no está generando nada por mutuo propio, o sea, más allá del razonamiento que ha hecho a partir de la pregunta que yo hago, es decir, no se inventó esas temperaturas, simplemente interpretó mi pregunta y a partir de ahí identificó en qué localización estaba y por tanto consultó a un servicio externo la temperatura. Esto hace algún tiempo no tenía capacidad el modelo de, mira, por ejemplo, el 4, el gratuito, ¿no? Si yo le hago la misma pregunta al modelo 4, que yo puedo cambiar entre modelos, ¿qué temperatura hay? Se fija la diferencia que a la misma pregunta, en el modelo anterior, que es el 4, dice, no tengo información suficiente de tu ubicación. ¿Podrías decirme en qué ciudad o región estás interesado para proporcionarte la temperatura actual? Que significa que este modelo, el 4, no tiene capacidad de consultar en tiempo real información que se encuentra en Internet, ¿no? Y, por tanto, resta su capacidad. Esta es la versión gratuita. Si yo me voy al O de OVNI, este modelo ya tiene esa capacidad de ir a buscar, ¿no? Lo mismo, si lo hago aquí, lo que hace es, a la misma pregunta, vamos a ver el resultado. Fíjense, esto es muy interesante. Cuando le digo qué temperatura hay, este modelo deduce que de lo que estoy hablando es de este contexto, ¿no? Es decir, a veces nosotros pueden ser suficientemente confusos o ambiguos para despistar al modelo, ¿no? Si se fijan en este ejemplo que hice aquí, borré y me fui a otra página en blanco para preguntar. Es decir, que si yo hago, por ejemplo, un nuevo chat y le pregunto lo mismo, no quiero hacer una... En este caso también es un modelo que la versión gratuita no consulta en tiempo real fuentes externas, ¿no? En el caso de Gemini, haciendo la misma pregunta, este sí, al igual que OpenAI OVNI, tiene esa capacidad de tiempo real preguntar a fuentes externas que hay en Internet, ¿no? Por eso son modelos que cada uno tiene capacidades distintas y es importante, bueno, pues identificarlas. Lo que es relevante a todo esto es que el prompt engineering nos va a permitir no solo entender los modelos, sino poder interactuar de una forma consistente y sobre todo para obtener respuestas coherentes. También los prompts pueden variar en longitud, es decir, yo puedo hacer interrogaciones, preguntas, pues con el texto que yo tenga disponible. De hecho, hay, por ejemplo, en ChatGPT 4o es capaz de recibir alrededor de 40 páginas de texto como parte del contexto para hacerle preguntas, ¿no? Es decir, que si yo, por ejemplo, voy a bajar aquí un informe, a ver, un informe,